Cuando todavía no se dividía la Biblia en capítulos y versículos, sino era de manera corrida, y ustedes deben saber que en la versión hebrea se leía de derecha a izquierda, de manera inversa como nosotros comúnmente leemos, pero en aquel tiempo, cuando no estaba la división, en la Septuaginta no estaba la división de capítulos y versículos, las historias eran corridas. Entonces, estas dos historias de Lucas 18, que comienza con el versículo 35 y que Ana Leonora acaba de leer, continúa la siguiente historia. Ustedes son historias juntas. Esto significa que tienen relación una con otra, pero son dos historias diferentes, aunque es la misma necesidad. Miren lo interesante de estas dos historias. La primera lo acabamos de escuchar. La segunda dice, en la primera dice que estaba Jesús acercándose a Jericó. Venía hacia Jericó. En Lucas 19, que es el siguiente capítulo, habiendo entrado Jesús en Jericó, va siguiendo el camino, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Notan ustedes las dos historias? Qué diferentes son. Son historias bien distintas. Sin embargo, la necesidad es la misma. La necesidad es la salvación. Y ahora que estamos próximos a celebrar, a recordar el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, y luego se crió en Nazaret, encontramos nosotros claramente que el propósito de la venida de Jesús es la salvación de la humanidad. Por eso él dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la necesidad de salvación, ambos encontraron salvación. Las dos historias terminan encontrando salvación. Si usted escuchó cuidadosamente, le preguntó el Señor Jesús a Bartimeo, a este ciego, le dice: ¿qué quieres que te haga? Entonces, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Pero noten ustedes que dice, Jesús le dijo: recíbela. Tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Es decir,
el propósito de Dios se cumple de tal manera que no solamente le da sanidad física, lo hace ver, pero también le da sanidad espiritual. Porque la sanidad espiritual, la salvación, que es la misma raíz, sanidad y salvación, viene de la misma raíz, nos libera del pecado y es una experiencia global. Es para todos los seres humanos, pero es una experiencia integral, porque es para todo el ser humano. Noten ustedes que el Señor Jesús en su ministerio le apunta a la mente del hombre y le enseña. Le apunta al corazón del hombre y lo sana. Pero le apunta, es decir, al corazón del hombre y lo salva. Pero le apunta al cuerpo del ser humano y lo sana. Así que lo toma de manera integral, total, completo. En el caso del ciego, lo sana, pero también lo salva. En el caso de Zaqueo, el Señor también lo salva y sana su corazón, sana su vida, de tal manera que inmediatamente da testimonio de su fe. Si analizamos estas dos historias en el libro de Marcos y de Lucas, vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias. Lucas solamente habla de la historia de un ciego limosnero, un ciego que pide limosna en el camino. No tiene nombre, pero en el caso de Lucas, bueno, Lucas no dice su nombre. En la versión de Marcos ya dice que se llama Bartimeo. O sea que hay una pequeña diferencia ahí. Menciona que se llama Bartimeo, ya tiene un nombre. En el caso de Marcos también dice que el hombre se quitó la capa cuando Jesús lo llama, y en Lucas no menciona ese detalle. Pero Lucas está analizando la historia de Zaqueo de una manera directa, en una forma tal que une las dos historias. Une las dos historias. Las condiciones de estos personajes son diferentes. Como es diferente el caso nuestro, somos distintos uno del otro. Ni uno es igual al otro, todos somos diferentes. Y notamos nosotros, por ejemplo, que uno era pobre, era limosnero. El otro era importante y era rico. La vida llena de tropiezos en estos dos personajes bíblicos dañó su autoestima, dañó sus relaciones con los demás, dañó su relación con Dios. Porque al final de cuentas, tanto a Zaqueo como a Bartimeo, el pecado les afectó. Porque el pecado corrompe, el pecado aísla, el pecado pervierte, el pecado daña al ser humano. Y cuando nos centramos en la gracia salvadora por medio de Jesucristo, encontramos que no importa la condición en la que nos encontremos, la gracia nos alcanza, la gracia nos salva, la gracia nos rescata. Vean otra diferencia, mientras que uno está cubierto por su capa y cuando le dicen que está pasando, Jesús tira la capa, se quita la capa y va a Jesús, el otro está escondido entre las ramas de los árboles, no quería que lo vieran, era un personaje importante. ¿Sí? Imagínense el secretario de Hacienda arriba de un árbol. ¿Por qué no podía ver al Señor Jesús? El que cobraba los impuestos arriba de un árbol. Pero esta semana reflexionaba la gracia maravillosa de Dios que hizo
Fíjense que aún ese árbol, porque la gracia general abarca a todo, a la naturaleza completa. Dice el salmista, extiendes tu mano y los animales del campo, los silvestres, viven. Retienes tu mano, mueren. ¿Quién alimenta a los animales que no tienen un dueño, que están en el campo, en el monte? Dios. Y Dios hizo que allí, en esa calle, en ese camino donde iba a pasar el Señor Jesús, hubiera un árbol, sicómoro, que por alguna razón se volvió tal vez bajito y luego ya logró subir un poco, de tal manera que permitía que la gente pudiera pasar, pero aquí permitía que se pudieran subir. ¿Cuántos niños han de haber jugado en ese árbol? Ya hasta le habían hecho escalerita. Fácil, se subían. Si no, le preguntan a Zaqueo cuando lo vean en el cielo. ¿Cómo le hiciste para subirte al árbol? No, pues fácil, por ahí me di cuenta dónde se subían los niños, ahí me subí yo también. Y la gracia de Dios está preparando, porque ambos dependen de la gracia de Dios. Ambos escucharon la palabra de salvación. Ambos restauraron no solamente su relación con Dios, pero también su sentido de comunidad. Se acordaron que eran parte de la sociedad, que eran parte de ese grupo y que eran parte de ese pueblo. Y la gracia salvadora les hizo salir de su escondite para centrar su atención en aquel que puede salvarnos, en Jesucristo. Y la gracia salvadora redarguye, la gracia salvadora libera, la gracia salvadora nos restaura, la gracia salvadora nos da una nueva familia. Dios crea las condiciones para que todo esto se vaya dando. Mientras que el pecado arruina la vida del ser humano, la gracia salvadora restaura la vida del ser humano. Es cierto, el pecado es destructivo. No solamente destruye interiormente al ser humano, pero también en sus relaciones. Es intensivo en su efecto dañino porque daña la vida completa, el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu del ser humano, sus relaciones también, y se hace extensivo para dañar todo a su alrededor. Es destructivo. El pecado es rebeldía. Se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con los demás. Es cierto, el pecado también es divertido. Imagínense si el mundo presentara el pecado en su exacta dimensión, con sus consecuencias, nadie pecaría. Y no, eso me va a traer esta consecuencia maligna, no lo haría. Pero como él lo presenta divertido, lo presenta agradable, el ser humano dice, bueno, no pasa nada. Después sufren la consecuencia. El pecado provoca alejamiento, el pecado hace que nos distanciemos de Dios y nos distanciemos, hay distanciamiento con las demás personas. El pecado destruye, el pecado causa sufrimiento. Pero para el pidelimosna y pobre y miserable de Bartimeo, como para el importante y millonario Zaqueo, Dios tuvo salvación. No importa la condición en que nosotros encontremos, el Señor siempre tiene salvación para el ser humano. Siempre tiene la respuesta adecuada. La gracia de Dios trajo transformación en ambas personas necesitadas. Y a través de la gracia salvadora nos rescata del pecado y nos conduce a la verdad que nos hace libres.
Yo leo un versículo y otro y otro y otro y disfruto de saber que la gracia de Dios es tan maravillosa que nos puede alcanzar, no importa la condición en que nos encontremos. Leo Romanos 3:23 y me recuerda que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leo 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando leo 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si leemos 1 Juan 4, 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y finalmente Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué maravilloso es Dios, que su gracia nos alcanza. Y me disfruto mucho en estas dos historias, diferentes historias, con una misma necesidad. Cuando al final la palabra dice que después del milagro, le dice que luego vio, inmediatamente Bartimeo vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. En el capítulo 19, Zaqueo inmediatamente, dice, descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió con alegría. Y entonces el Señor dio esa declaración maravillosa: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios, porque en la vida de Bartimeo y la vida de Zaqueo, a pesar de las grandes diferencias que podemos encontrar nosotros, la salvación hizo la diferencia. Y la salvación trajo la gracia maravillosa de Dios para transformar esas vidas. Y la gracia de Dios maravillosa trajo la salvación que cambió a estos dos seres humanos. Déjenme contarles dos historias personales. Era pastor en la primera iglesia hace ya algunos años, en la primera iglesia en esta ciudad, y me invitaron a una colonia que tenemos, me parece que es acá atrás, La Pimienta, o es allá, no sé. ¿Allá? ¿De aquel lado o de este lado? De este lado. Muy bien. El barrio La Pimienta, porque este es el barrio Niño de Atocha y la siguiente es La Pimienta. Entonces me invitan para una reunión pública de información de Alcohólicos Anónimos. Entonces yo vengo, le pregunto qué debo mi participación, en qué consiste, porque yo era alcohólico con nombre, nunca fui alcohólico anónimo. Yo sí tenía nombre, ¿verdad? Entonces le digo, no conozco bien el programa, aunque lo he estudiado ya a estas alturas, ya lo conozco bien, pero en ese tiempo le digo, ¿qué debo decir? Me dijo, lo que usted sabe hacer, predique. Aquí lo echaban al agua, al sapo, al agua. Y yo dije, bueno, predico. Así que era una reunión pública de información, habían ahí los que estaban rehabilitándose, los alcohólicos anónimos,
Estaban la familia de ellos, estaban los amigos de ellos, estaban sus padrinos, estaban un buen grupo de personas. Así que recuerdo con claridad que leí Salmos 90:12. Es una oración, la oración de Moisés, porque Moisés escribió el Salmo 90. Y en el versículo 12 le dice a Dios, le dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y entonces yo prediqué como predicaba en la iglesia, y entonces les dije que había una opción en la vida: dejar que Dios fuera el que dirigiera nuestra vida y Él nos iba a dar sabiduría para saber cómo vivir. Que traeríamos al corazón sabiduría cuando depositara nuestra vida en Dios a través de Jesucristo. Y que el Señor tenía perdón para nuestros pecados, no solamente para el alcoholismo, sino para todos los pecados que hubiéramos cometido. Y compartir la palabra. Y luego pasó un sacerdote, luego pasó un médico, luego pasó otra persona y terminó la reunión. Y entonces dijeron: no se vayan, queremos que compartan con nosotros. Y nos dieron una rebanada de pastel y un vasito de horchata. Y por ahí me dieron una silla en donde me podía sentar. Entonces empecé a tomar mi horchata y a tomar el café. Se acercó un hombre al cual la gracia de Dios se estaba preparando. Francisco Mechún Martínez. Y me dijo: pastor, me gustó mucho lo que usted dijo. Y se interesó en el mensaje. Y casi me dio el bosquejo de lo que yo había predicado, ¿no? Y me dijo: me gustó esta parte y me gustó la otra. Y entonces le dije: ¿cómo se llama usted? Francisco, me dijo. Ah, sí, ¿qué trabajas? Soy albañil, pero soy alcohólico. Y no puedo, estoy en el programa, pero no puedo dejar de tomar alcohol. Le dije: el Señor Jesucristo puede ayudarlo. Lo invito a la iglesia y le doy la dirección de la iglesia. Y el próximo domingo llega nuestro hermano Francisco y acepta a Cristo como Salvador personal. Y al siguiente domingo lleva a la hermana Rosalba y lleva a sus hijitos, lleva a toda la familia, y la hermana Rosalba acepta a Cristo también. Y el Señor transformó la vida de él. ¿Qué pasó con él? La gracia de Dios lo preparó de tal manera que en una reunión pública de información de Alcohólicos Anónimos escuchara algo que tocara su corazón y lo acercara a él. Y la gracia de Dios permitió que me quedara yo un rato, porque luego en esas reuniones a veces uno se despide rápido y se va. Pero me quedé sentado y ahí se acercó para preguntarme. Y la gracia de Dios hizo que él se interesara y buscara a la iglesia y se acercó al Señor y aceptó a Cristo. Y la vida de él se volvió maravillosamente evangelística. Le predicaba a todo mundo, de tal manera que él inició una congregación en la colonia Ladera de la Loma. Ahí donde tenemos la casa pastoral, él comenzó esa congregación. Y como era albañil, consiguió en donación un terreno y compraron otro, y él construyó el templo que tenemos ahí. Y ahí tenemos la iglesia del Nazareno, como recuerdo de nuestro hermano Francisco Mechún Martínez. Hasta el día de su muerte, él fue pastor en esa congregación. Y evangelizó, yo creo que a toda la colonia, casa por casa, él iba y predicaba la palabra de Dios. Actualmente nuestro hermano Bernabé Molina López es el pastor en esa congregación. La gracia de Dios actuó en un hombre de la ciudad, en un hombre que tenía un trabajo, en un hombre que había caído en el alcoholismo, pero el Señor lo rescató y lo usó para su honra y para su gloria. Iniciaba mi ministerio en Tonalá, Chiapas.
1971 en adelante, los primeros 8 años de ministerio. Y me dijeron que teníamos una misión en La Polca, una de las misiones, y que se visitaba cada lunes. Así que el siguiente lunes, después de tomar la iglesia, fui a la misión. Me dijeron que alguien me podía acompañar y un hermano, Juan López Pisa, me dijo, yo voy con usted, pastor. Y nos fuimos en el tren, en el ferrocarril, a La Polca, y ya luego llegamos a La Polca. Les platiqué el otro día la historia de cómo regresábamos, ¿verdad? Pero allí Dios hizo algo maravilloso también. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro hermano Lorenzo era pescador, Lorenzo Arreola, y nuestra hermana Petra de la Rosa. Él era pescador. De hecho, me enseñó a pescar. Y su deporte favorito era que cada vez que yo tiraba la atarraya en la esquina, en la punta de la canoa, sembraba la vara y paraba de golpe la vara. Así que tiraba la atarraya volaba por un lado y el pastor por el otro. Y como sabía que a él le divertía mucho eso, yo ya sabía lo que venía. Me decía, pastor, le toca a usted. Ahí voy para allá, tirar la atarraya y a echarme mi chapuzón ahí en los esteros de La Polca. Su hijo estaba allí castigado. El último año se había gastado la colegiatura de su escuela particular leyendo revistitas en los puestos que habían antiguamente. Algunos de ustedes tal vez estas historias no les dicen mucho, ¿verdad? Porque son de Timbiriche para acá y no saben de qué estamos hablando. Pero antes había puestos donde había bastantes revistas que ya habían pasado, ya porque eran semanales, las revistas eran semanales, hasta Memín Pingüín era cada semana. Y Lágrimas, Risas y Amor, y ¿cuál era? Calimán, ¿cuál otra? ¿Se acuerdan? El Llanero Solitario. Hermelinda Linda, sí, personas bien interesantes. Yo no creí que había muchas personas de mi generación. Pagábamos 20 centavos y allí en la banqueta sentados podía uno leer la revista. En lugar de comprarla, venía uno y se la leía. Si costaba $1 la revista, pues por 20 centavos se la leía uno. A la próxima semana regresaba para leer el siguiente, bueno, hay que seguirle. Continuará, decía en la última página, ¿no? Freddy Arreola de la Rosa, José Freddy, estaba castigado. Se había gastado las colegiaturas leyendo revistitas ahí en el puesto y dejaba de ir a la escuela. Así que el papá un día vino y preguntó en la escuela cómo iba su hijo y le dijeron, su hijo no se inscribió este año. ¿Cómo? No. Y estos meses, no ha venido, no ha asistido a la escuela. Entonces se lo llevó castigado a pescar. Y dijo, ¿no quieres estudiar? Vas a trabajar. Pasaron unos meses y yo veía que Freddy, pues, era muy joven, era un adolescente. Entonces le dije, hermano Lorenzo, no es justo que Freddy esté pescando cuando pudiera estar estudiando. Me dijo, no, se lo merece. No hizo nada bueno y ya otra vez sacó su molestia y su frustración. Le dije, ¿por qué no me lo da? Démelo y yo lo llevo a que estudie. Y bajo amenaza, el hermano Lorenzo me amenazó y me dijo, se lo voy a dar, pero usted encárguese de él, yo no voy a gastar un solo peso en él. Así que se lo encargo, se lo dejo, pero si mi hijo se echa a perder, pastor,
hay hermanos que amenazan al pastor, ¿eh? Los que se rieron se llevan, ¿eh? Así que se volvió mi hijo adoptivo y me lo traje a la casa pastoral. Por supuesto, la hermana Olga todavía ni era mi novia, todavía andaba queriendo. Todavía andaba ahí rondando por su rancho, ¿verdad? Y ella sabe que lo tuve y no fue el único que traje a la casa pastoral para ayudar. Ayudé a otro niño también, Raulito, que lo ayudamos por algunos años, pero ya después. Entonces Freddy vino a Tonalá, se vino conmigo y lo metí a la secundaria, pero cada semana iba a preguntar cómo iba. Y preguntaba con sus maestros y lo iba a vigilar si entraba a la escuela o no entraba, pero no, la vida de Freddy fue transformada. Aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Y una vez que aceptó a Jesucristo como Salvador personal, sintió el llamado de Dios para servirle. Y tuve el privilegio de llevarlo a la Ciudad de México, ayudarlo ahí en la embajada para que consiguiera su visa y hasta que se fuera a estudiar a San Antonio, Texas. Y hasta la fecha, si ustedes ven o escuchan alguno de los mensajes del hermano José Freddy, generalmente recuerda esos años y siempre menciona a su servidor como alguien que le ayudó en ese tiempo para que su vida cambiara. Pero déjeme decirle, no fui yo, se los quiero asegurar, fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que preparó todo. Aún este aparente fracaso en la vida de José Freddy, lo preparó de tal manera que Dios le permitió no solamente aceptarle en su corazón, tener un encuentro personal con él, pero después servir a Dios. Sirvió en algunas iglesias en los Estados Unidos, se casó con Anita, una tejana a quien queremos mucho, mi esposa y yo, se casó con Anita y le han servido a Dios por todos estos años. Por varios años fue pastor aquí en la Tercera Iglesia del Nazareno y hace apenas un poco de tiempo se fue a la Iglesia del Nazareno en Belvedere, en el área de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y allá sigue sirviendo al Señor. Quiero decirles que para mi propio corazón, mi propia vida, la vida de Freddy ha sido una gran bendición. Una gran bendición. Cuando estuvo aquí de pastor en la Tercera Iglesia, tomábamos oportunidad, la hermana Olguita y yo, para decirle a Anita qué día cenamos, pero ya sabíamos que esas cenas eran prolongadas, porque yo disfrutaba mucho mientras cenábamos, disfrutaba mucho preguntándole sobre algún tema en particular. Y tiene una mente tan brillante, José Freddy, que si yo le decía, fíjate que estoy preparando un sermón sobre tal tema, ¿qué libro me recomiendas? Y me puede decir el libro, el autor, la editora, la página algunas veces, o el capítulo en el que se encontraba ese tema. Y yo he disfrutado mucho todo ese tiempo platicar con él sobre libros, sobre asuntos teológicos. Y hoy, gracias a Dios, él se volvió un experto en griego y en estudios bíblicos y en formación espiritual. ¿Qué hizo que la vida de este jovencito, Francisco Mechún de la ciudad, José Freddy Arreola del campo, uno pescador, el otro albañil, qué hizo que la vida de José Freddy fuera de tanta bendición para muchas personas? Los estudiantes del seminario sintieron mucho su ida ahora a los Estados Unidos, porque realmente muchos de ellos aprovecharon. De hecho, tenemos ahora profesores de griego que aprendieron con
Freddy, y que ahora están ya desarrollando su ministerio docente. ¿Qué hizo que la vida de él cambiara? Que la vida fuera una bendición. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Él preparó todo. Él preparó todo. De tal manera que la vida de Francisco Mechún, la vida de José Freddy, fueron transformadas para la gloria de Dios por la gracia del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a confiar plenamente en el Señor, de tal manera que disfrutemos de la gracia del Señor. Recuerden lo que Juan nos dice, que el Señor es lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Busquemos siempre la gracia de Dios, y en el momento de mayor necesidad dependamos de Él y de su gracia. Seguramente será una bendición para nosotros, como lo fue para Bartimeo, como lo fue para Zaqueo, como lo fue para Francisco, como lo fue para José Freddy, y lo es para nosotros también. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para poder disfrutar de la gracia del Señor plenamente cada día y poder ser mejores para su honra y para su gloria.